Hola, ¿qué tal? Los saludo Carlos Almandoz y esto es Libertad de Pensamiento. El día de hoy estamos con Andrés Romaña y con un invitado muy especial, Óscar Suma. Óscar Suma, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur, fundador de Regulación Racional, abogado especialista en regulación económica, nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, Óscar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. De hecho, un gusto estar acá con ustedes y además feliz de ver cómo el movimiento libertario está creciendo en Perú gracias a ustedes, ¿no? A jóvenes como ustedes que lo están impulsando de una manera bastante pertinente y eficaz y con información relevante que de hecho sigo habitualmente en las redes, ¿no? Ya los vengo siguiendo su trabajo desde hace un buen tiempo. Entonces feliz de estar acá. No, muchas Muchas gracias, gracias, Óscar. Oscar. Óscar, queríamos conversar contigo sobre cosas que han sucedido últimamente en el Congreso, pero también en el Ejecutivo. Regulación Racional, fundación, entidad que fundaste, emitió un pronunciamiento hace poco sobre el desenvolvimiento, sobre qué cosa estaba haciendo el Congreso y qué cosa estaba haciendo el Ejecutivo en el tema de educación. Ha sido la bandera de Vizcarra desde hace ya bastante tiempo con la reforma universitaria, ha sido recientemente la bandera del Congreso, algo así como su caballito de Troya, para poder apoyar a todos los alumnos y todas las familias, cuando, como buen caballo de Troya, tenía una cosa escondida. ¿Qué te parecen estas iniciativas? Bueno, como bien dices, Carlos, de hecho hay todo un tema con la regulación de la educación hoy día, como, digamos, de alguna forma lo he planteado en mi último artículo en gestión. Creo que la educación privada actualmente está bajo ataque, ¿no? Creo que es una buena manera de caracterizarlo, ¿no? Como es un ataque en general a que en lugar del Estado sean los privados los que dicten de manera libre o que ofrezcan, mejor dicho, de manera libre oportunidades para educación, oferta educativa. Pero esto creo que, de hecho, muchos estamos de acuerdo. Creo que en la opinión pública hay un desfase en pensar que el ataque es un ataque del Congreso a los organismos reguladores o a la reforma universitaria. O sea, no es que el Congreso esté atacando la reforma universitaria, sino que más bien el Estado en general, el gobierno en general y apoyado por una buena parte de la sociedad, lamentablemente, es el propio gobierno, incluyendo el Congreso, el Ejecutivo, el que está atacando la educación privada. Y esto, de alguna forma, en unión con algunos empresarios, con una tendencia mercantilista, que obviamente lo que quieren es más bien copar la revolución, no es que se opongan a ella, ¿no? Y hay una forma, de hecho, bien fácil de darse cuenta de que esto es así. O sea, no es que sea un ataque del Congreso a la reforma universitaria, sino más bien que ahí hay una amalgama de mercantilismo, por un lado, y estatismo, por otro, apoyado por una buena parte de la sociedad. Eso es el dato, ¿no? Si es que el Congreso quisiera realmente atacar la reforma universitaria, ¿qué es lo que haría? O sea, digamos, si a mí me dicen, Oscar, o sea, imagínense que yo sea un asesor de regulación inescrupuloso, imagínense, y viniera el Congreso y me dijera, Oscar, nos queremos bajar la reforma universitaria, o sea, con esas palabras. ¿Yo qué cosa les diría? Les diría, entonces, deroguen la ley universitaria. O sea, esa es la forma de tumbarse la reforma universitaria, es derogar la ley universitaria. Sin embargo, para eso necesitan atacar al ministro de Educación, o sea, para derogar la ley universitaria. No, la ley universitaria fue dictada por el propio Congreso. Entonces es el propio Congreso el que la podría derogar. Entonces, es claro que ese no es el objetivo. El objetivo no es tumbar la reforma universitaria. El objetivo, por un lado, o sea, por el lado de las personas con una tendencia más de izquierda, es que la educación privada deje de existir. Y por el lado de mercantilistas, la idea es restringir la oferta lo máximo posible. Claro. Entonces, si se dan cuenta, esos dos intereses confluyen, ¿no? Por un lado tienes a personas con tendencia de izquierda que quieren que la educación privada desaparezca, y por otro lado tienes a personas con intereses creados, que los llamo mercantilistas, que lo que quieren es reducir al máximo la oferta.
Entonces, en el fondo es la misma cosa. O sea, reducir la oferta o desaparecer la educación privada, en el fondo es exactamente lo mismo. Entonces, esto es lo que en el fondo explica la cantidad de medidas que estamos viendo, ¿no? La No, última de las cuales ha sido un reglamento de SUNEDU que dice que solamente van a reconocer a las 500, a títulos de las mejores 500 universidades del mundo, ¿no? claro. Sí, perdón. No, y justamente que tú mencionas eso, justo leí en Twitter, no me acuerdo quién era el comentario, pero decía que la mejor forma para acabar con la educación privada no sería poniéndole más regulaciones, buscando perjudicar la apertura de nuevas universidades, sino mejorando la calidad de la universidad pública. Pero lo que vemos ahora con la SUNEDU es que a las universidades privadas las reglas son súper estrictas, pero para las públicas les da más plazos, les da asesorías para que cumpla con las exigencias de SUNEDU. Entonces, ¿no te parece que ahí hay un poco de discriminación hacia el sector privado que al sector público? De hecho, sí hay un trato desigual. Eso creo que es innegable que hay un trato desigual. Y yo creo que también eso evidencia algo, ¿no? Si es que realmente el país quisiera mejor, y los políticos y todo el sector educativo quisiera mejorar la educación universitaria, de hecho el Estado tiene una herramienta en sus manos, que es mejorar la calidad de la educación pública, efectivamente. O sea, ese sería el camino. O sea, ahora me cambio de personaje, o sea, si no fuera un asesor inescrupuloso, sino si fuera alguien genuinamente interesado en la mejora de la educación, y me tocara la puerta del Congreso o el gobierno y me dijeran, Oscar, ¿cómo mejoramos la educación, la oferta universitaria en el país? Les diría, la forma es, son dueños, el Estado es dueño de la mitad de las universidades, esas universidades conviértanlas en líderes a nivel regional, que sean las mejores universidades de Latinoamérica, que San Marcos, la UNI, la Agraria, todas sean las mejores universidades de Latinoamérica. Entonces, de esa forma, uno consigue mejorar, digamos, en promedio la calidad de la educación, además con mayor acceso, porque las universidades públicas cobran poco, ¿no? O sea, pero tienen, digamos, un Y tienen un sistema mayor presupuesto obviamente también. distinto. Claro. ¿Perdón? Y tienen un mayor presupuesto. Es decir, Claro, tienen el chanchito del Estado que está desembolsando cada vez que necesitan dinero. No claro. necesariamente dependen de lo que sus alumnos les den. Sí, exacto. Entonces, yo lo que les diría es, esa es la forma, o sea, si es que el objetivo fuera mejorar la educación, o sea, independientemente del mercado, o sea, acá ya no estaríamos en una discusión de economía, ¿no? Porque en economía lo que uno querría alcanzar es el nivel óptimo de calidad, que se logra con competencia, en realidad, con la competencia entre los privados. O sea, ese sería un sistema sin fallas de mercado, un sistema que desde el punto de vista económico funcionara bien, sería un sistema con competencia. Que yo creo que en Perú, en gran medida, si no fuera por la regulación excesiva del Estado, ya lo habríamos alcanzado. Un sistema donde hay suficiente competencia, lo cual no garantiza la calidad que uno quiere idealmente. O sea, un sistema competitivo va a encontrar calidad baja, va a encontrar calidad media, va a encontrar calidad alta, como en cualquier producto. Es decir, si yo miro el mercado de los automóviles, voy a ver un Nissan, voy a ver un Audi y voy a ver un Ferrari, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que el mercado de los automóviles haya fallas y que el Estado tenga que intervenirlo y prohibir los Nissan. Simplemente, o sea, esas son las cosas que demanda el mercado. El mercado demanda Nissan, demanda Audi y demanda Ferrari. En el caso de la educación privada es lo mismo. Va a demandar universidades no tan buenas, va a demandar universidades medianas y universidades excelentes. Eso es lo que demanda el mercado y obviamente con precios diferenciados también. Claro. Hay para, digamos, para todos los gustos y para todos los bolsillos, ¿no? Eso es, digamos, puesto en coloquial, es medio el lema de lo que te ofrece el mercado. Pero digamos que en realidad a mí como país, y de hecho en la Constitución peruana creo que hay algún indicio de eso, el sistema de mercado no me parece que sea suficiente para el mercado de las universidades. Creo que deberíamos aspirar a más como país, digamos, lo he puesto en la Constitución. Entonces, necesito ir a un estándar incluso mayor que el óptimo. ¿Puedo hacerlo? De hecho, lo puedo hacer. Puedo crear
más calidad de la que el mercado demanda. Lo puedo hacer, efectivamente. Pero ¿cuál es el mejor mecanismo para hacerlo? Si yo ya tengo en mi cartera la mitad de la oferta, la educación pública me refiero, mejora esa oferta. No, digamos, ese es el camino difícil, pero el camino real. El camino fácil y el que no te lleva a ningún lado es comenzar a... Ahora, tú no puedes mejorar la calidad del 50% de la oferta, pero mágicamente puedes decirle a los privados qué es lo que tienen que hacer. O sea, el Estado no puede tener las mejores universidades de Latinoamérica, pero sí cree que sabe lo que le tiene que decir a las privadas para que ellas sí sean las mejores de Latinoamérica. Lo cual es curioso porque es un estándar que tampoco cumplen. Y lo Claro, mismo o sea, sucede con los colegios. En fin. claro, o sea, en teoría, la ley universitaria, SUNEDU, SINEACE y todos los reguladores que hay en torno a la educación, en este caso enfocándome en la universitaria, ellos nos dan una serie de obligaciones a las universidades, pero que son al final de cuentas formalidades que no logran el objetivo de volver mejores a las universidades. Lo único que yo podría decir que SUNEDU de repente ha hecho algo que discutiblemente era necesario, o sea, lo podríamos discutir y sería una discusión larga además, es cerrar a las universidades ya más digamos, ahí ya las peores, ¿no? A las que ya eran como Que eran casas dignas de un prácticamente. meme. O sea, las universidades memeables, o sea, esas son las que ha cerrado. Las que funcionan en un garaje, que tienen una fachada que volteas y es un cartón, no hay nada atrás. Esas universidades. Pero esas universidades, la pregunta es, ¿necesitabas una ley universitaria? ¿Necesitabas toda la burocracia que se ha creado detrás para bajarte a esas universidades? ¿O bastaba con aplicar bien otras normas municipales, el código penal incluso en algunos casos, el código civil, el código de protección al consumidor? O sea, ¿esas normas acaso no eran suficientes para bajarte una universidad que funciona en un garaje? Claro. Yo pensaría que sí, o sea, casi con total certeza, ¿no? No necesitas crear una superintendencia gigante que te pone mil reglas, aun cuando eres una universidad que está en los rankings internacionales. O sea, eres una universidad que aparece en el ranking internacional, que tiene acreditaciones internacionales, y aún así la SUNEDU está ahí detrás diciéndote qué tienes que hacer y qué no. Entonces, es un sistema completamente, para usar las palabras que les encantan a nuestros amigos de la protección al consumidor, un sistema perverso, ¿no? Al final de cuentas. ¿No? Y además es un poco ilógico que se busque mejorar la educación. Ya está bien, hay universidades, digamos, que no van a cumplir las reglas como las que has mencionado, que están en garajes o en sitios que definitivamente no son los más adecuados. Pero prohibir que se abran nuevas universidades me parece una locura. O sea, está bien, ya, cierra las que no te parece que cumplen, pero ¿por qué no permites que se abra? Y justo acá vemos una nota de gestión que dice que de 119.050 estudiantes de universidades con licencia denegada, solo el 19% se ha trasladado a otra casa de estudios. O sea, hay un Claro, montón de estudiantes que ahorita están en el aire. claro. Es que de hecho ahí hay un grave error, es una concepción errónea. Se cree que es una especie de falla de mercado, pero en realidad ya está visto desde hace decenas de años de que simplemente se trata de un error, de que hay tal cosa como la oferta excesiva. No existe tal cosa. No existe el concepto de oferta excesiva como una falla de mercado en teoría de la regulación. De hecho, siempre estamos mejor cuando tenemos más oportunidades. Entonces, como bien dices, Andrés, es un sinsentido, una completa absurdidad, digamos, eh, pretender que uno va a mejorar la calidad de la educación prohibiendo que haya más oferta. Más aún cuando esa oferta ya va a pasar por el tamiz de la regulación actual. Claro. O sea, si una nueva universidad se quiere crear, no es que puedas crear una universidad en un garaje, porque justamente ya existen unos estándares mínimos que tienes que cumplir. Entonces, tanto es así que de hecho investigadores que están a favor de la existencia de SUNEDU, a favor de la reforma universitaria, aún ellos creían que era un sinsentido la moratoria de universidades, como por ejemplo Gustavo Yamada.
de la Universidad del Pacífico. Él dijo expresamente en una entrevista en El Comercio que estaba mal que prohibieran la entrada a nuevas universidades. Es más, la misma superintendente de SUNEDU anterior, Macía, que obviamente era camiseta de regulación y tal, ella misma dijo que estaba en contra de la moratoria, porque las universidades chicha, en sus propias palabras, ya no podían entrar al mercado porque ya existía la regulación. Ella, no sé por qué, en verdad, misteriosamente, cambió de opinión meses después y estuvo a favor de la moratoria. Creo que le avisaron que se había equivocado el guión y tenía que seguir el guión de funcionaria pública que estuviera a favor de cualquier regulación. Pero antes de que le avisaran que se había equivocado el guión, ella estaba completamente en contra de la moratoria y en verdad creo que ninguna persona racional podría estar a favor de que prohíban la entrada de nuevas universidades para mejorar el mercado. O sea, es Y es con esta completamente idea, Oscar, contradictorio. y es con esta idea, Oscar, si me permites, que no solamente el Ejecutivo regula y regula y regula y regula para desaparecer o para adecuar la oferta, sino que el Congreso también se ha comprado el caballito y ha dicho, bueno, como estamos en un clima de pandemia, de crisis económica, que siguen ahondando, donde aparentemente la prioridad es impedir el matrimonio entre adolescentes, en fin, ha impulsado una serie de proyectos a una velocidad pues increíble que permiten, o bueno, que impulsan la transparentización, que impiden que los colegios cobren más, que obligan la reducción de pensiones, que obligan la transparentización de costos, que obligan a mantener una vacante pese a que el alumno ya se haya salido del colegio, que obligan a la reducción de créditos. Es decir, el Congreso también se ha comprado este error, o se lo ha creído, y sigue apretándole el cuello a la educación privada que ya bastante golpeada está. Sí, no, es terrible. De hecho, el Congreso creo que tiene un tema en general, no llega a entender que la regulación de precios en general no puede funcionar. No solamente en el sector educativo, sino en otros sectores, han planteado varias propuestas para regular precios. De hecho, han aprobado unas nuevas normas sobre acaparamiento y especulación, que en el fondo son regulación de precios también. Y ahí creo que hay una mezcla, ¿no? O sea, por un lado es el tema mercantilista que les comentaba, que es que yo creo que parte del Congreso, en verdad, conscientemente o no, tiene en el fondo el interés de bajarse gran parte de la oferta educativa. Yo, en verdad, no me sorprendería que sea hasta inconsciente, ¿ya? Porque, en verdad, creo que se comportan también ya medio hasta instintivamente, o sea, su nivel de razonamiento a veces es ya tan bajo que yo creo que ya ni siquiera es que o se califique como que hacen las cosas a propósito, sino que en verdad veo que la sacan ya por instinto casi, por corazonadas, qué sé yo, pero esas corazonadas en el fondo también están guiadas en parte por sus intereses. Y yo creo que buena parte del Congreso sí tiene interés real en reducir la oferta de educación privada. Y hay otra parte que simplemente lo hace por mero populismo, ¿no? O sea, que quiere congraciarse con las personas que de hecho no llegan a entender del todo las consecuencias de ciertas normas, ¿no? O sea, tú aprietas a un colegio de tal modo que se cierra, o sea, ya no tienes, o sea, estás discutiendo que ese colegio, según tú, te cobra mucho, pero el resultado es que ese colegio desaparece y ya no tienes oferta, simplemente. Ese cálculo, o sea, es muy difícil, creo, de hacer para alguien que no tiene interés en regulación, o sea, no parte de la educación cívica de un peruano, debería hacerlo. No llega a entender cómo funcionan los efectos de las normas, no llega a entender conceptos clave de economía, como que los precios son subjetivos, que dependen de la oferta y la demanda, o sea, esos conceptos no están en su cabeza. El Entonces, gran peligro de todo simplemente no esto, la ven, ¿no? Y después sufren las consecuencias, pero en el interín tenemos a congresistas que apelan a esa ignorancia que probablemente es compartida por ellos también. claro, Perdón, Carlos. y el gran problema de todo esto es que si se aprueban, bueno, es más, ni siquiera solamente siendo aprobados por las comisiones del Congreso, no le echemos la culpa a todo el Congreso porque todavía no aprueba nada, ninguno de estos proyectos, y son un buen número, serán una decena, quizás un poquito más, ninguno analiza cuántos colegios van a quebrar, cuántos alumnos se van a quedar sin lugar donde estudiar, si la educación pública puede absorber a toda la cantidad de alumnos que van a quedarse en el aire.
Entonces son cosas que, no sé, quizás sería interesante que se pongan a pensar en eso. Y ahí tendremos que ponernos a pensar, ¿y dónde está el Ministerio de Educación que tiene que decir, oye, no? ¿Dónde está los especialistas, los técnicos de la Comisión de Educación que tienen que decirles, oye, si tú cierras 30% de colegios, ¿a dónde se van a ir sus alumnos? Van a flotar, van a ser autodidactas, van a hacer homeschooling. Claro. Claro, No, que ya, ya, creo que no lo toman en cuenta simplemente y son medio, como dice esta frase famosa, de la inmunidad a la data, por un lado, y por otro lado también está el tema de que, como les dije al comienzo, o sea, medio como que con eso quería como enmarcar un poco el resto de la discusión, hay una confluencia entre ideas izquierdistas e ideas, digamos, antimercado que vienen del mercantilismo, o sea, propiamente son ideas mercantilistas, ¿no? Entonces, Carlos justamente mencionó, o sea, ¿por qué alguien el sector de educación no les pone el pare? Probablemente porque llega a la misma conclusión, pero por otros motivos. O sea, porque en su corazón, en realidad, la educación debería ser pública. Entonces piensa que no importa qué hagamos con la oferta privada, ¿no? Y por el lado del congresista está, como les decía, el querer congraciarse con gente o tener intereses detrás que de repente ni siquiera él mismo lo lleva a articular claramente. Entonces, si tienes esa confluencia de intereses, de ideología y tal, es muy difícil que vayan a escuchar a alguien técnico. O sea, imagínate a alguien de economía que vaya y les diga, mira, lo que estás haciendo va a tener tales y tales efectos. No les importa. O sea, la discusión de efectos es una discusión secundaria, en realidad, a la discusión ideológica para claro. cualquier persona, en realidad, incluyendo para ellos. Entonces no los vas a convencer con datos. Así es simple, ¿no? Ellos ya tienen una agenda. No, y además incluso hay congresistas que expresamente han dicho, yo soy congresista, pero no sé ni lo que voto. Entonces, ¿qué se puede esperar de padres de la patria que aprueban leyes sin ni siquiera saber qué significa aprobar esa ley, cuáles van a ser las consecuencias de estas? Entonces, es muy peligroso el nivel que se ha llegado, ¿no? Porque se proponen controles de precios, a pesar de que la evidencia ha mostrado, y no a nivel mundial, al Perú hace 30 años, que los controles de precios son un desastre en cualquier sitio donde se apliquen, en cualquier área del mercado donde se apliquen, ¿no? Entonces, incluso ahora también están proponiendo el control de fusiones de las empresas. ¿Tú crees que cada vez este camino se va a llevar, o sea, esto nos está llevando por un camino que significa cada vez más control estatal, más estatismo? ¿O crees que simplemente son medidas aisladas que no tienen ningún significado a largo plazo, ¿no? Sí, no, te agradezco la pregunta, Andrés, porque me permite hacer como una reflexión marco más, ¿no? Que es la siguiente. Es que, o sea, Perú en los años 80, la mayoría de la economía estaba estatizada, ¿no? Y esto no es una casualidad, sino que es un sistema, o sea, que el socialismo, el estatismo, que es, creo, compatible con lo que piensan la mayoría de peruanos. O sea, la mayoría de peruanos, eh, de alguna forma, así no lo manifiesta en las encuestas necesariamente, pero de alguna forma cree que no debería haber un orden espontáneo, sino que el orden debería estar dictado por una autoridad, ¿no? También hay un tema de ignorancia, de problemas de educación, en temas regulatorios, de economía y tal. Entonces, este sistema, o sea, el estatista, yo creo que comulgaba muy bien con la idiosincrasia peruana, ¿no? Eh, pero se volvió insostenible por los efectos, justamente, que es lo que la mayoría de estas personas con tendencias izquierdistas no quieren ver. No quieren ver los efectos. Pero eventualmente los efectos te golpean en la cara. O sea, eventualmente los efectos van a llegar. O sea, los efectos son reales, o sea, uno puede querer no verlos, pero al final es como un tsunami, ¿no? Y ese tsunami llegó en 1980 y tanto y golpeó a la sociedad, al Estado y a la gente. Y eso, digamos, no fue una ola que solamente ocurrió en Perú, sino que ocurrió en realidad en toda la región. O sea, toda o la gran o buena parte de la región estaba golpeada por el mismo fenómeno. O sea, de hecho, en Perú,
fuera de la comida y Machu Picchu y tal, no somos tan distintos al resto de Sudamérica como quisiéramos creer. O sea, en realidad, más o menos compartimos la misma idiosincrasia y la misma tradición y tal. Y los fenómenos sociales, históricos y regulatorios, de hecho, también tienen bastante paralelismo entre nuestros países. Entonces, de hecho, mi tesis de doctorado trata sobre esto, trata sobre cómo es que la región entró en una crisis simultáneamente en temas económicos y en temas de violencia, como el terrorismo en Perú, ¿no? Y de hecho hubo una respuesta que vino en parte de Estados Unidos, que como ustedes saben es el consenso de Washington. Claro. Entonces, el consenso de Washington de alguna manera puso parámetros sobre cómo se deberían de comportar los países, y esos parámetros eran más tendientes a una economía de mercado. A pesar de que no, contrariamente a lo que quieren hacer creer también muchos de izquierda, en realidad no es que el consenso de Washington sea un consenso neoliberal. De hecho, el consenso de Washington era libre mercado relativamente a lo que tenía Latinoamérica en ese momento. Claro. O sea, es decir, si Latinoamérica estaba bien a la izquierda, el consenso de Washington estaba en el medio. Entonces, es libre mercado en comparación a lo que teníamos. Pero, o sea, lo cierto es que el consenso de Washington sí se impuso de alguna forma en Latinoamérica. O sea, no fue algo que voluntariamente, o sea, enteramente de forma voluntaria, fuera acogido por los países. Fue acogido en parte porque los países de la región tenían una deuda bueno, de hecho trillonaria con el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Entonces, de alguna forma no teníamos poder de negociación como para aceptar o no los ajustes estructurales que casi ordenó el consenso de Washington, o el Banco Mundial, Estados Unidos. Entonces, o sea, ¿qué quiero llegar con esto? Que Perú adoptó un sistema, entre comillas, de libre mercado en 1993, con la nueva constitución, pero en verdad no era libre mercado, simplemente era cambiar estatismo, o sea, el Estado funcionando a través de empresas públicas, por organismos reguladores. ¿De acuerdo? Ese fue el cambio. Se cambió empresas públicas por empresas privadas, pero reguladas. Como en el caso de la educación, de hecho. O sea, empresas, universidades privadas, pero muy reguladas. También telefonía, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿a qué voy? O sea, ¿por qué he hecho toda esta introducción? Porque nuestro go en 1993, que es donde arranca esta nueva etapa, digamos, del país, etapa bajo la Constitución del 93, nuestro go fue, o sea, nuestras piezas de juego y nuestro reglamento eran el siguiente, tienes una sociedad con tendencias estatistas, tienes una sociedad que le gusta la regulación, que le gusta el control estatal, que le gusta el socialismo. Tienes unas instituciones que en teoría son menos interventoras, pero que tienen el potencial de estatizar la economía, pero ya no a través del control, sino a través de la regulación. Entonces, lo que hemos visto a partir de 1993 es que estas instituciones que partieron con marcos generales y con normas mínimas, entre comillas, también tenían el potencial para regular cada vez en más y más detalle cada aspecto de la economía y han usado ese potencial. Les pongo el ejemplo de Ociptel, por ejemplo, para ilustrar el caso. Ociptel se creó cuando solamente teníamos una empresa de telecomunicaciones, que era Telefónica, supuestamente para que Telefónica no hiciera uso indebido de su poder monopólico. Digo, esto también es súper discutible, pero dejémoslo ahí. O sea, porque hay unas complicaciones detrás, que es que el mismo Estado creó un monopolio natural a través de una ley, pero olvidémonos de eso un segundo. Teníamos una empresa monopólica, eso es la verdad, o sea, el hecho, ¿no? Y teníamos un organismo regulador que era el encargado de controlar. Teníamos un marco institucional, una ley de telecomunicaciones que era relativamente básica y servía para controlar ese poder monopólico. Pero ¿qué pasó desde 1993 hasta ahora?
pasó que una vez que acabó el monopolio legal, ojo, de 5 años que tenía Telefónica, la competencia en el mercado de telecomunicaciones ha florecido. Hay mucha competencia en el mercado de telecomunicaciones. Entonces ustedes me dirán, entonces eso quiere decir que Ocitel ha dejado de regular tan intensamente el mercado de telecomunicaciones, que ahora ya no pone tantas multas, que ahora ya no crea reglamentos todos los días, porque ahora hay muchísima competencia en el mercado. Entonces, funciona la ley de la oferta y la demanda, mejor calidad, porque compiten entre ellas y tal. ¿Cuál creen que es la respuesta? Obviamente, Ocitel ha incrementado cada año más la regulación. Cada vez que la competencia en el sector ha crecido, la regulación ha crecido el doble. Entonces, hoy día tenemos un sector de telecomunicaciones que de hecho ha sido uno de los más afectados. Ocitel ha creado reglas absurdas al comienzo de la pandemia, como que no se podían vender teléfonos. O sea, prohibió la venta de teléfonos al comienzo de la pandemia. Prohibió, o sea, prácticamente prohibió el funcionamiento de las empresas cuando la gente más necesitaba internet, por ejemplo. Claro. ¿Qué pasaba con alguien que necesitaba una nueva conexión, por ejemplo, internet, una vez que se dictó la cuarentena? Podías llamar a Telefónica y decirle, o a Claro, y decirle, ven a mi casa a instalarme el internet. Ya, o sea, nada más para ilustrar con el ejemplo de telecomunicaciones, vean que la vuelta de tuerca supuesta, dado por la Constitución del 93, en realidad no fue tal, porque no hubo un cambio institucional realmente en el país. Lo que hubo fue simplemente un cambio de reglas, pero no de instituciones. Las instituciones siguieron siendo las mismas. Entonces, no hay realmente en Perú una comprensión y un entendimiento y hacer nuestra, digamos, una institución como el libre mercado. Lo que tenemos son reglas que cambiaron estatismo por regulación, pero la institución sigue siendo la misma. La institución sigue siendo que en Perú lo que funciona es un estado planificador prácticamente que deja islas donde los privados pueden desenvolverse. Eso es lo que existe en el país. No existe libre mercado. Lo que existe es estatismo con islas de libertad. Y en este ánimo controlista, ya dirigiéndonos a la última pregunta de esta entrevista, ¿tú crees que con este monstruo, con este leviatán baboso llamado burocracia, regulador, aplastante, podemos llegar a una recuperación pronta? ¿Es este el camino que hemos seguido, que hemos continuado, que hemos tomado los últimos 20 años y que seguimos emprendiendo, el que nos va a llevar a una recuperación? Tenemos una debacle terrible, pero la regulación sigue. Es decir, la maquinita sigue imprimiendo regulación. ¿Vamos a llegar a algún lado así? ¿O tenemos que esquirar las cosas? De hecho, les agradezco muchísimo por las preguntas. O sea, tanto las preguntas de Andrés como esta han sido preguntas clave, en verdad, porque me han permitido, o sea, de hecho, hasta yo mismo a veces no logro pensar en estas cosas porque no me hago a mí mismo las preguntas correctas, creo. Pero, o sea, de hecho, estas son excelentes preguntas. Si me permite ir a otro tema de fondo que quería comentar. Para luchar con la pandemia, o para luchar contra el virus, para, digamos, salir lo mejor parados posibles de esta pandemia, habían básicamente dos modelos. Habían el modelo chino, que significa estatismo, significa ir en contra de la libertad, significa que la regla es que las empresas no, o las personas no podemos actuar, y solamente se puede actuar si el Estado te concede hacerlo. Ese es el modelo chino. Y el modelo sueco, que es más bien dar mayor libertad, que la regla sea que puedes actuar, salvo que específicamente te digan que no puedes hacer una cosa, y esa cosa tiene que estar muy justificada. ¿No es cierto? Ya, Perú, justamente en base a lo que les comentaba en relación a la pregunta de Andrés, a la anterior, ha partido para enfrentar esta pandemia de una institucionalidad que privilegia la actuación del Estado y pone en un segundo o tercer lugar en realidad, a las empresas y a la
digamos, a la iniciativa privada, a pesar de que nuestra Constitución diga lo contrario, porque al final es letra muerta, o sea, lo que manda son las instituciones. Entonces, nuestra institucionalidad estaba montada para, o sea, de forma perfecta casi, para el modelo chino, no para el modelo sueco. Claro. Pero a eso súmenle que también tenemos un Estado ineficiente. Bueno, como casi el Estado es ineficiente por definición en realidad, pero o sea, nuestro Estado es ineficiente, pero al mismo tiempo nuestra cultura y nuestra institución, no, perdón, nuestra institucionalidad está dada para tomar el modelo chino. A pesar de que en teoría nosotros estamos inclinados, y de hecho es lo que dicen nuestros amigos entre comillas izquierdistas, todo el tiempo nos remarcan que somos un país neoliberal, que acá es la ley de la selva, el libre mercado, que El mandan los... individualismo. Sí, todo eso es absurdo y de hecho la prueba máxima de eso ha sido que cuando hemos tenido que enfrentar una pandemia, la situación más delicada, y teníamos para elegir el modelo chino o el modelo sueco, obviamente elegimos el modelo chino. ¿Y el modelo chino qué cosa significa? Significa restricción máxima de la libertad, que es lo que hemos tenido hasta hace poco y ahora parece que va a regresar. Hemos tenido, en lugar de libertad de empresa, hemos tenido la regla, no puedes hacer nada. Si quieres hacer algo, sigue este protocolo de 1000 páginas, o para no exagerar, de 10 páginas, 100 artículos que tienes que cumplir, con un país informal, con un país que no tiene una capacidad de respuesta. Entonces, o sea, al final de cuentas, creo que nuestra respuesta a la pandemia de alguna forma está condicionada por nuestras instituciones, ¿no? Y nuestras instituciones vienen desde antes de la Constitución del 93 y no han cambiado. O sea, la Constitución del 93 de alguna manera fue impuesta y no ha cambiado realmente la institucionalidad del país. La institucionalidad sigue siendo la misma, solamente que ha tomado otra cara. O sea, ya no es estatismo al 100%. Sí, como les decía, estimados, el problema con la respuesta de Perú a la pandemia ha sido que hemos partido de una institucionalidad que venía desde antes de la Constitución del 93, y Claro. como explicaba en relación a la pregunta anterior, la Constitución del 93 en realidad no cambió nuestra forma de pensar en la relación entre el Estado y la sociedad, simplemente cambió la forma, ¿no? Hemos cambiado la forma de el estatismo, en las empresas públicas, por la regulación. Obviamente cuando empezó a ejecutarse la Constitución del 93, las personas que eran cercanas en un primer momento, al menos al gobierno de Fujimori, algunos tenían tendencias liberales. Entonces, sí es verdad que algunos reguladores tenían, digamos, personas a cargo que tenían una tendencia, digamos, pro mercado. Eso es cierto. Pero sin embargo, de por sí es medio contradictorio que una persona pro mercado sea la cabeza de un organismo regulador, ¿no? O sea, digamos, a mí me invitan mañana, o sea, tampoco mañana me invitan y acepto y me van a sacar esa entrevista, ¿ya? Pero si a mí me invitaran a ser presidente de un organismo regulador, de repente aceptaría por un tema de ego, puede ser, pero francamente no me parecería tan compatible. O sea, Claro. de hecho, ya que lo dije acá, ya tengo como un ancla y ya no voy a poder aceptar. Pero un ancla a los llamados de sirena. Pero lo cierto es que es medio incompatible en realidad. Son alguien pro mercado en la cabeza de un regulador, Claro. ¿no? De hecho, cuando gente en teoría pro mercado entra a un regulador, medio que cambian, se transforman, ¿no? De hecho, tengo dos casos bien paradigmáticos últimamente. Por ejemplo, eh, Rafael Muente, que es el actual presidente del directorio de Ciptel, era alguien que literalmente aplaudía mis conferencias cuando yo iba en contra de la regulación. O sea, de hecho, yo lo he visto, o sea, en primera fila, en una conferencia en una universidad, diciendo, qué bien, Oscar, 100% de acuerdo contigo, esa regulación no tiene sentido y tal.
Semanas después lo nombraron presidente de OCITEL, dictaron normas, yo critiqué las normas y de pronto yo era un enemigo, de pronto, qué mal Oscar, ¿cómo vas a criticar de esa forma? ¿No? Y lo mismo con Indecopi también, o sea, ahora que Indecopi estuvo en coqueteos con la regulación de precios, también, o sea, eh, Ivo, o sea, exactamente la misma dinámica con Ivo, ¿no? En realidad, Claro. exactamente la misma dinámica, ¿no? O sea, de haber coincidido con él plenamente en la crítica de la regulación, ahora yo ser prácticamente, no sé, un malvado por decirle que no debería declarar públicamente que Indecopi está a favor de la regulación de precios. Claro. Y Entonces, que no tendríamos que perdernos en el dogmatismo del control de precios, porque claro, más o menos ese entonces, fue el fraseo que dio. sí, no, claro, porque estaba coqueteando con la idea, ¿no? Que al final de cuentas terminó significando su salida de Indecopi porque no pudo estar bien ni con Dios ni con el diablo al final. Pero el punto era justamente que tanto Rafael como Ivo, antes de entrar a Ocitel y Indecopi, eran personas pro mercado. De hecho, ellos habitualmente se oponían a la regulación y cambiaron radicalmente. Entonces, el hecho de que tuvieras a gente, entre comillas, pro mercado, en un primer momento del gobierno de Fujimori, tampoco significa demasiado, porque estos pro mercado, en verdad, al Nunca. haber aceptado formar parte del gobierno, ya que tanto lo podían ser, en verdad, que tanto podían ser pro mercado en la cabeza de los reguladores. Pero digamos que ellos no fueron los menos malos, porque sí eran pro mercado, entonces no hicieron demasiadas movidas pro regulación. Hasta ahí aceptémoslo. Sin embargo, ellos tenían que ser un poquito más inteligentes y darse cuenta que ellos no iban a ser los presidentes de los organismos reguladores durante 40 o 50 o 100 años. Obviamente después de ellos iban a venir diferentes y de hecho ocurrió así y cuando entraron otros con, unas, con una orientación mucho más de izquierda a los organismos reguladores, obviamente ahí sí ha empezado a moverse la maquinaria regulatoria con una fuerza que hasta ahora no ha parado. Entonces lo que tenemos ahora es como una bola de nieve de regulación. Los organismos reguladores cada vez crean más reglas, el Congreso cada vez crea más reglas, y tanto así que hasta se crean nuevos reguladores, como el caso del SUNEDU, que además ya, si los organismos reguladores del 93 se crearon con cabezas, digamos, menos intervencionistas. Imagínense SUNEDU, que ya de por sí se ha creado una época donde el intervencionismo es la regla. Claro. Entonces SUNEDU ya ha nacido, digamos, como un regulador con esteroides, ¿no? O sea, Sí. ya ha nacido con esa fuerza regulatoria que no tenían, qué sé yo, Indecopi cuando se creó, ¿no? Indecopi era más un resolutor de controversias, no era un regulador propiamente. Ahora es alguien que, yendo a tu pregunta última, Andrés, ahora Indecopi es alguien que, por ejemplo, impulsa la creación del control de fusiones, ¿no? Que obviamente por algo no existió control de fusiones cuando se creó Indecopi, es porque tenía gente pro mercado en la cabeza. Claro. Pero ahora, o sea, de hecho es llamativo que ahora sí Indecopi promueve el control de fusiones. O sea, no es casualidad, es porque obviamente la tendencia de los reguladores obviamente siempre iba a ser a crear, a, a acaparar más y más poder. ¿Y cómo creas un poder en un regulador? Regulando, o sea, creando nuevas obligaciones, creando nuevos trámites. Esa es tu forma de acaparar más poder. Entonces, es obviamente lo que han hecho los reguladores peruanos, han hecho lo que tenían que hacer, o sea, tenían que hacer entre comillas, me refiero a es lo malo, pero es lo que Claro. les tocaba hacer, y es lo que han hecho, y no hay eh, ningún misterio al respecto, o sea, era lo que les tocaba y es lo que han hecho. Claro. Ahora, ya para terminar, o sea, esta pregunta es algo que tengan otra, volviendo a la pregunta original de Carlos, es que no podíamos enfrentar la pandemia con unas instituciones que no tenemos. Nuestras instituciones son reguladores, instituciones son control del Estado. Esa es nuestra economía, es una economía controlada por el Estado. Como les decía hace un rato,
con islas de libertad. Esa es nuestra economía, es Estado con islas de libertad. Si esa es nuestra forma de afrontar la relación entre el Estado y la sociedad, entre el Estado y el mercado, ¿cómo así la pandemia nos iba a hacer cambiar esa orientación? No podía, no podía. O sea, ni siquiera el consenso de Washington, que es algo pensado para hacerlo, lo logró, menos aún lo va a hacer una pandemia. O sea, que es una situación urgente, que no te hace cambiar instituciones, simplemente te hace reaccionar. Entonces no había forma de que Perú adoptara un modelo distinto. Entonces no es una sorpresa que luego la, la actuación frente a la pandemia quede en manos de un Ceballos, que quede en manos de un Zamora, que quede en manos de un Matuk, porque esas son las personas propias para dirigir instituciones que son las que hemos creado a lo largo de decenas de años, independientemente de la Constitución del 93, que en realidad no ha cambiado nada. Y por la experiencia más parecen los jinetes del apocalipsis, justamente esos tres, ¿no? Ceballos, Matuk y Sí, Zamora, porque ha sido realmente terrible la gestión del gobierno durante esta pandemia. Pero bueno, Oscar, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido una conversación muy, muy interesante, con reflexiones que de verdad nos dejan para pensar sobre el rumbo que está tomando el Perú y el rumbo que está tomando el poder del Estado sobre los individuos. Y esperamos que esta solo sea la primera de muchas veces más en la que participes en el podcast. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Oscar. Ha no, sido un gracias gusto a hablar. ustedes. De hecho, ha sido una conversación súper productiva para mí, incluso para poder, me han hecho pensar en temas en los que a veces es complicado pensar y bueno, espero haber estado a la altura de sus expectativas y les agradezco mucho. No, Muchas claro que sí. gracias. Muchas gracias, Oscar. Y a todos los que nos siguen, no se olviden de seguirnos también en nuestras redes, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Spotify. Y con esto nos vamos. Gracias, Oscar. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias.